Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero dar gracias a Marcelo por la invitación a compartir y a sumarme en la reflexión como una más de todas las que se han hecho en este curso Voz de Esperanza. Creo que este tiempo vuelve a ser una oportunidad para reflexionar, pensar y construir una sociedad donde se ponga al ser humano en el centro de cualquier desarrollo. Y también una oportunidad para que como iglesia nos dejemos conmover y a su vez movilizar solidariamente por nuestras hermanas y hermanos que especialmente en estos tiempos han sufrido y sufren los efectos de la pandemia. Como decía el padre Hurtado, la fe nos hace ver que cada gota cuenta, que el bien es contagioso, que la verdad triunfa. Sin duda alguna, la pandemia nos ha puesto en crisis a todos y a todas, como país, como sociedad y como iglesia. Nadie ha quedado indiferente y nadie está inmune. Todos nos hemos visto afectados de alguna u otra manera. Todo esto ha generado, entre otras cosas, necesidad de sentirse acompañado, angustia de no tener trabajo ni dinero para comprar comida, el miedo a enfermarse y a no ser atendido debidamente, con el peligro de contagiarse, la soledad del aislamiento, la posibilidad de no poder ver a algún familiar morir ni enterrarlo por haber tenido coronavirus. Y en especial esta pandemia ha puesto a la Iglesia, entendida como pueblo de Dios, en una actitud privilegiadamente en salida, como lo afirmara el Papa Francisco, aludiendo a un mensaje que envió a la Iglesia de Buenos Aires y que está en la Evangelii Gaudium, que dice: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Hoy, sin duda alguna, la iglesia ha salido y está actuando con los resguardos sanitarios debidos, porque hay una humanidad necesitada, sufriente, dolida y desamparada. Y en esa humanidad está Jesús. Hoy, como un imperativo ético, nos debemos identificar con todos nuestros hermanos y hermanas que sufren las consecuencias de esta pandemia. En otras palabras, es ponerle nombre y apellido a una realidad necesitada de consuelo, de amor y de justicia. Es la oportunidad de actuar recuperando el sentido originario del cristianismo, es decir, amando y sirviendo a los demás a la medida de Jesús, lejos de todo poder y más cerca de la misericordia. Creo que en medio de esta pandemia Dios no ha dejado de actuar, porque Dios es misericordia, y donde hay víctimas, donde hay personas que sufren, como decía el profesor Ventué, ahí está Dios. En lo personal me llena de esperanza que el espíritu del buen samaritano, que no es otra cosa que el espíritu de Jesús, está animando las buenas iniciativas, que muchas de ellas solo buscan responder a la invitación de Jesús: denles ustedes de comer. Y no solo iniciativas de comunidades católicas y cristianas, como las ollas comunes y la emblemática panadería de la parroquia San Alberto de Sicilia, sino también iniciativas vecinales, desde la creación de huertos que ponen al servicio, desde la creación de huertos que ponen al servicio de despensas y verdulerías comunitarias, que solo buscan mirar al otro como otro igual, para comprender su necesidad y poder ayudarlo. Con esta iniciativa se ha puesto en relieve el sentir y el actuar comunitario de las personas, rescatando el valor testimonial de nuestra iglesia. Y aquí
El diaconado tiene un aporte importante como inspirador del servicio en las comunidades cristianas, que es darles alma, es decir, que las comunidades sean un foco de esperanza y alegría para todos y todas, sin exclusión, más aún en estos tiempos difíciles donde hay necesidad de lo humano. El diácono está llamado así como a todos bautizados, a ser un testigo de Jesús, porque como decía el Papa Pablo VI, el hombre de nuestro tiempo escucha con mayor gusto a los testigos más que a los maestros. Y aquí quiero destacar el aporte y servicio de muchos diáconos, que muchos de ellos junto a sus familias han sido y son un signo de esperanza para sus comunidades y vecinos, siempre en una actitud de acoger y servir. No puedo pasar por alto el servicio de muchos hermanos diáconos en los cementerios y que a través de los responsos buscan poder acompañar en el duelo a aquellos que están tristes y desconsolados. Por la partida de un ser querido en contexto de pandemia. También relevar a aquellos hermanos diáconos que están comprometidos en la pastoral social, en la pastoral carcelaria, en el de la educación, en la pastoral de los enfermos, en la pastoral de la familia. En estos tiempos de pandemia y pospandemia, la pastoral de la Iglesia, en sus distintos ámbitos, está llamada a acoger a las personas, a escucharlas, a ponerse en sus zapatos, a consolarlas, no poniendo exigencias ni requisitos, sino que la mueva la misericordia. Es poder caminar hacia una pastoral que ponga en equilibrio el enseñar y el aprender, que no tenga objetivos fijos o inamovibles, sino que desarrolle su quehacer con flexibilidad, renunciando en algunos casos a las urgencias programáticas para poder acompañar mejor al que se quedó al costado del camino. Una pastoral que acompañe a los más sufrientes, a los desesperanzados. Una pastoral que opte por las personas más que por la organización, que ayude a mantener la esperanza en la construcción de una sociedad más humana y más justa y solidaria, que esté en permanente discernimiento de aquello que mejor quiere Dios, de sus hijos y de sus hijas, de todos. Una pastoral que tenga como base el valor de la misericordia, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir la vida según el Evangelio. En fin, en esta pandemia, nuestra pastoral está invitada a entrar en una profunda revisión para saber cómo popularmente se dice, si estamos dando realmente el ancho en los tiempos que vivimos. La pastoral se debe preguntar, como lo haría San Ignacio de Loyola, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué debo hacer por Cristo? Por eso que el silencio y el aislamiento en estos tiempos los hemos de aprovechar en positivo para entrar en este proceso. Y esta revisión debe dar frutos, cambios, que transformen nuestra manera de ser y de actuar, porque la verdadera transformación parte de nuestro interior. En pandemia y en pospandemia, la pastoral debe ser fuente y generadora de esperanza ante los miedos y temores de las personas, ante la inseguridad del futuro, ante el desempleo que impide sostener la familia con dignidad, la fragilidad de la vida, los problemas de salud. Estos problemas hacen urgente en el presente y futuro la presencia de una iglesia con valor profético que proclame a sus hijos e hijas: no tengan miedo, porque la esperanza es un derecho. La verdad que la pandemia nos puso en pausa, como se dice en jerga ignaciana, y nos invita a buscar mejores respuestas a los problemas fundamentales de las personas, pero desde Jesús.
Solo regresando a Jesús y colocando de nuevo a los evangelios como nuestro libro de cabecera, podremos responder a los problemas urgentes y actuales de las personas. Y como estamos en el mes de la solidaridad, termino con la pregunta del padre Hurtado, que al mirar la realidad empobrecida y necesitada de su tiempo, de hombres, mujeres y niños, se preguntaba, ¿quiere a Cristo en mi lugar? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Julio. Nos has hablado del diaconado y cómo ha sido un aporte en este tiempo de pandemia, buscando una pastoral que acompañe a los suficientes y nos preguntemos hoy día si estamos dando el ancho en el tiempo que vivimos. Una invitación a ser fuente y generación de esperanza y a tener a los evangelios como nuestro libro cabecera, entre otras cosas. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Le damos la palabra a Javiera ahora para este segundo momento. Bueno, buenas tardes a todos los que nos saludamos. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí ustedes también, haciendo comunidad online. Lo que quiero compartir con ustedes, lo ordené en 4 temas, 4 aspectos. Hablar de la pospandemia es inevitable hablar de antes de la pandemia. Entonces, 1, antes de la pandemia, ¿cómo vivíamos? 2, durante la pandemia, ¿qué cambió? 3, en este tiempo, ¿qué hemos aprendido? Y 4, al salir de la pandemia, ¿qué personas seremos? ¿Qué iglesia seremos? Entonces, vamos con lo primero, ¿no es cierto? ¿Cómo vivíamos antes? Yo creo que es de común conocimiento que el mundo en que estamos viviendo actualmente sufre profundas crisis. Y crisis que son eventuales, ¿sí? Vimos el accidente en el Líbano, qué terrible. Todos nos conmovimos por esto que ocurrió, que pareciera ser un evento accidental. Pero también estamos viviendo como sociedad, como civilización humana, otras crisis que no son eventuales, que son producto también de un modo de vida, ¿no? La revolución industrial y la modernización, ¿ya? Esta vida moderna nos ha ido cambiando el modo de vida también, ¿cierto? De un modo de vida tal vez más local a un modo de vida más globalizado. La modernidad le prometió a generaciones, ¿no es cierto?, el desarrollo, el bienestar, el progreso para todos, ¿ya? Tal vez alguno de ustedes tiene una experiencia parecida a la que tenemos nosotros. Mi padre, por ejemplo, un empleado público, trabajador de Endesa, empresa de la Corfo, estatal. Él tenía esta mirada del desarrollo, ¿ah? Del progreso para el país. Cualquier iniciativa en la mirada de esa lógica, porque ese fue como el espíritu que vivió su generación. Nosotros vivimos en Talca cuando éramos toda una familia nuclear y vino una gente a poner una clínica en el barrio, en Talca, en el barrio Abate Molina. Y mi padre, ya anciano, pasado los 80 años, dice, pero qué maravilla que vinieron estas personas acá, esto es un progreso para el barrio. Sin duda era un progreso para el barrio, pero también era un negocio, porque en kilómetros a la redonda no había ningún servicio de salud, ¿no? Ni público ni privado. Pero el papá lo miraba con esa mirada, ¿no es cierto?, de la modernidad, del progreso para todos. Bueno, la modernidad también creó este tipo de vida que es mucho más externa, ¿ah? Externalizante que interiorizante, ¿no? Nos ha hecho vivir para nuestros trabajos, vivir hoy día, ¿no es cierto?, para los medios, ¿ya? ¿Cuánta juventud está
empecinada en la foto, en la imagen, ¿ya? En lo que se dice, en lo que es, ¿no es cierto?, más frecuente dentro de los medios, dentro de los medios sociales. Entonces, también el sentido del tiempo, el tiempo útil. Vivimos en una sociedad del rendimiento. El que es mejor es aquel que hace muchas cosas en poco tiempo. Tanto es así que su tiempo personal no tiene inicio ni fin, ¿no? Puede ser un continuo dedicado a la vida afuera de sí mismo, ¿ya? Se ha perdido también con esto el tiempo de contemplación, el tiempo de disfrutar, de gozar de la vida, ¿ya? Por sí misma, de la vida natural, de la vida en contacto con los ciclos naturales, ¿no es cierto? Hemos perdido nuestro contacto con los ciclos de la vida, porque hoy día desde la alimentación, por ejemplo, comemos tomates todo el año, ¿no? Choclo todo el año, ¿no? En cambio antes disfrutábamos de las temporadas y buscábamos armonizar con esos ciclos de las temporadas, ¿sí? Esta revolución industrial y la modernidad también nos ha provocado una sociedad más individualista, ¿no? Donde cada uno de nosotros somos una pieza, pero no somos por sí mismos, ¿sí? Un modelo que devasta la naturaleza, que daña el agua, el aire, el suelo, la biodiversidad. Eso que amamos tanto nosotros, que es la creación. Un mundo con muchas desigualdades que se agudizan día a día. Esta es una realidad no solo nuestra, de nuestro país, que es un país muy, sabemos todos, ¿no es cierto?, que es un país muy desigual, un país que está centrado en la lógica económica, eficientista, ¿sí? Hoy día en el mundo revisamos un informe de la UNICEF del año 2019, del año pasado. 200 millones de niños de 5 o menos años de vida tienen retraso del crecimiento por la mala alimentación. 340 millones de niños poseen hambre oculta, que es un concepto que acuñó la UNICEF. Hambre oculta significa, se ven gorditos, pero no se alimentan de los micronutrientes, como las sales minerales, las vitaminas, ¿no es cierto? Estos alimentos, superalimentos de calidad, ¿sí? Entonces, es el hambre oculta. 300 millones de niños. Tanto es así que la UNICEF en ese informe dice que estos niños van a sobrevivir sin prosperar. Sobrevivir sin prosperar. ¿Qué significa esto? Sus capacidades intelectuales, su desarrollo, etcétera, va a estar condicionado por esta alimentación y estas condiciones de vida. Bueno, ¿cuál es como la invitación? Volver a nosotros mismos, a nuestra cultura familiar, a los tiempos de la naturaleza, de la vida. Le hemos impuesto a la naturaleza el tiempo utilitario, la explotamos, no respetamos sus ciclos, y sus ciclos son sabios. Nosotros no podemos igualar a la naturaleza, la intervenimos, pero no la podemos igualar. Este modo de vida externalizante también nos ha llevado a una vida débil en lo espiritual. No nos queda tiempo. Hacer revisión espiritual, ¿no es cierto? Dedicarnos a la autorrealización, al desarrollo personal, tiene un alto costo. No tenemos el tiempo para hacerlo, no tenemos la energía para hacerlo. Vivimos en una sociedad que no nos invita a esto. Bueno, el desafío es asumir para sí mismo lo que deseamos para todos, ¿no? Es decir, empezar por nosotros mismos para vivir más humanamente, ¿no? No nos podemos hacer, yo lo voy a decir tal como lo siento, no nos podemos hacer los lesos y las lesas. Tenemos una cultura psicológica. Nosotros ya sabemos de lo que es el desarrollo de las personas,
lo importante del reconocimiento, del apoyo, de la empatía. Vivimos en una cultura que nos ha dado elementos de la psicología. No estamos en la Edad Media donde no podíamos explicarlo. Entonces, hoy día las relaciones son muy importantes. Nosotros somos profesores ambos y a nosotros nos duele la escuela actual. Una escuela donde en el centro está el conjunto de conocimientos, ¿ah? El acumulado de conocimientos y no las personas. Y yo lo voy a decir aquí, no lo he dicho porque quiero escribirlo también un poquito. En la escuela el currículum deberían ser los estudiantes y las estudiantes. Ellos son el currículum. La pauta de navegación que debe guiar al colegio es el crecimiento, el desarrollo de las potencialidades de las niñas, de los niños y los jóvenes. Y estamos muy alejados. Miren, yo estuve en un liceo centenario de Estación Central y coordinando la educación media, y un joven se acerca que estaba a punto de egresar y me dice: señora Javiera, yo pasé 12 años en este colegio y nunca mi profesor jefe me miró a los ojos. Se sentía invisibilizado. Entonces, a mí esa frase realmente me hizo girar. Yo también era muy técnica, soy profesora de biología, y también creía mucho en los conocimientos, pero hoy día veo que el desarrollo humano de los jóvenes, que son nuestro tesoro, nunca un joven o un niño o una niña debe ser llamada niños de escasos recursos. Los niños tienen todos los recursos, las condiciones que los rodean son las pobres, pero no los niños. Entonces, a esos niños tenemos que formar niños en bienestar, donde lo primero que tienen asegurado es el buen trato. Bueno, eso en cuanto al mundo que nos rodea, y también, bueno, ¿para qué hablar de todos los desafíos del país, no es cierto? Así entramos a la pandemia, entramos complicados, entramos cuestionándonos, ¿ah? Conscientes de muchos desafíos que tenemos como país. Bueno, nosotros como familia, en breve pasamos por 3 etapas. Uno, primero fue la alerta inicial en la pandemia. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Cómo nos protegemos? Y cómo nos organizamos como familia para comprar, para organizarnos con las tareas de la casa. Después vino la etapa de la comunicación, la conversación en familia, que ya era, conversamos siempre, pero ahora se dieron conversaciones más de peso, donde hubo que escuchar, perdonarnos, ¿eh? Conocernos más en profundo, qué nos está pasando. Bueno, la oración, la lectura de la palabra, del Evangelio, ha sido clave. Y también el autocuidado, las pautas, ¿no es cierto?, de alimentación, el ejercicio, todo el tema psicológico también, cómo enfrentarlo. El tercer tema que hemos aprendido, bueno, coincidiendo con lo que plantea Julio, este encierro, ¿no es cierto?, al interior de nuestras casas. Tenemos hoy día la oportunidad de mirar un poquito sus casas, mire, ahí, ¿no es cierto? Salvo José, que tiene una cascada, ¿ya? Pero los demás están en su casa. Estamos dando un pasito más, ¿ya? Mirándonos en nuestra cotidianidad. Y eso nos parece a nosotros que es muy importante, ¿sí? Quisiera llegar a lo más central, porque parece que estoy tomando harto tiempo, ¿sí? ¿Cómo salir de la pandemia? ¿Qué personas seremos? ¿Qué iglesia seremos? Nosotros pensamos que uno es cuidar las relaciones humanas. Una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es este tiempo personal de oración y crecimiento personal. Ser delicado en el trato, ¿eh? Hoy día
estamos en contacto con nuestra comunidad, hablamos con las señoras, con los jóvenes, por teléfono, por WhatsApp, por las redes, y el trato estamos aprendiendo, ¿no es cierto?, que el trato tiene que ser delicado. Tenemos que conocer un poquito la historia de esa persona con la que nos estamos comunicando, para respetarla, ¿no es cierto?, para también hablar, tomar conciencia de esto, no solo de lo que nosotros queremos decir, ¿sí? Mantener esos nuevos espacios de comunicación. Hoy día en esta familia, todos los días a las 8 de la noche, se reza un rosario, y están mis suegros, están amigos de Talca, familia, y esto no ocurría antes, y es una maravilla que lo hagamos, con la inspiración del Espíritu Santo. Bueno, el autocuidado y el cuidado también del medio ambiente, del planeta. Creo que, ¿qué persona mucha gente dice, ¿qué voy a hacer cuando termine la pandemia? ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a tomar cerveza. Entonces nosotros pensamos que la pregunta que nos hacemos con mucha humildad es, más que qué voy a hacer, ¿qué persona voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? Y esta es una pregunta de nuestro hijo menor, ¿eh? Que dijo, yo creo que deberíamos preguntarnos más esto, ¿sí? Entonces, lo que hago va en la dirección del cambio civilizatorio que necesitamos. Esa es una pregunta importante para nosotros. Fíjense que también reflexionando en familia descubrimos que como dicen los arquitectos, se nos amplió la escala de medida, una escala personal, familiar, comunitaria. Nosotros decíamos hay que ser coherente, personal, comunitariamente, pero hoy día es planetariamente coherentes. Las cosas, las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos, ¿están en el sentido civilizatorio que queremos? Es decir, de un país, de un planeta que respeta la naturaleza, a las personas, ¿ya? Este consumo que tenemos que revisarlo, ¿no es cierto? No puede ser que comamos cosas que se están mandando de, qué sé yo, de Europa, de la India, ¿sí? También que solo destapemos cosas y no pelemos cosas, ¿ah? Es mejor pelar una manzana que destapar un tarro con manzana en almíbar. Eso es más sano para nosotros y también para el medio ambiente. Buscar modos de vida más humanos. Y en cuanto a nuestra querida iglesia, de la cual todos somos parte, ¿no es cierto? Jesús, somos una iglesia del encuentro. Creemos en un Dios que se encuentra con la humanidad a través de Jesús. Como decía Antonio Ventué en el primer capítulo del curso, ¿no? Dios es relación. Cuando estas profundas reflexiones a las que nos invitó, ¿no es cierto? Dios es relación. Lo que tenemos seguro con Dios es que Dios va a estar siempre con nosotros. Y sobre todo con las personas que más sufren y que más desesperación tienen. Entonces, Dios es relación. Dios va al encuentro. Entonces, una iglesia que va al encuentro. Como dice Jesús, por el camino, ¿no? Muchos evangelios dicen, por el camino, Jesús. Es una iglesia que va al encuentro del hombre. Pónganse en camino, dice Jesús en Lucas 10, del 1 al 9. Llegar a las personas donde estén y cómo estén, con lo cotidiano de sus vidas. Hoy día diríamos en pantuflas, ¿ya? Ustedes no saben cómo estamos nosotros vestidos para abajo, podemos estar con pijama, que es como la lógica de la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, ser una iglesia de la vida cotidiana, ¿sí? Una iglesia que afianza los lazos personales y comunitarios, que se encuentra con las personas y que está invitado, ¿no es cierto?, a mostrar el Evangelio con sencillez y reciprocidad. Ese es el último aspecto que quisiéramos destacar. Nuestra iglesia enseña, es madre y maestra, ¿no es cierto?, pero también aprende. Una iglesia
que comparta la buena nueva del Evangelio, pero recogiendo la acción del Espíritu Santo en las personas y que aprende de ellas. Jesús no lo demuestra. ¿Cuántas veces Jesús dijo, tu fe te ha salvado? O sea, Jesús observaba y aprendía a las personas, ¿ya? Y de acuerdo a eso actuaba. Creo que en síntesis una iglesia que practica la reciprocidad, no la verticalidad. ¿No? La verticalidad que nos ha venido de la práctica cultural, ¿no? Sabemos, ustedes tienen estudios más avanzados que yo en ese aspecto, ¿no? Sabemos que nuestra iglesia fue intervenida también por la monarquía, por lo tanto, de una iglesia circular, horizontal, pasó a ser una iglesia más jerárquica. Y muchas veces esta aparataje cultural puede ahogar también la fe de muchos. Eso es algo que tenemos que reflexionar, ¿ya? Hoy día tenemos la oportunidad porque licenciamos misas y liturgias sencillas, donde no hay vestimentas especiales, donde no hay adornos, aunque son bonitos y son nuestros ritos. Yo no quiero pasar a llevar eso, pero también hay que aprender de que muchos de estos ropajes culturales no nos han ido alejando de la fe genuina, de la fe del origen. Creo que, como dijo Julio una vez en su prédica, pero yo pienso que es el Espíritu Santo, estamos en deuda con el reino de Dios. Hoy día no podemos decir que somos una cultura guiada por Jesús, o sea que nosotros no hemos respondido a este mensaje. Estamos muy en deuda con eso. Eso es lo que les queríamos compartir. Muchísimas gracias, Javiera, por ayudarnos a ver este panorama amplio, ¿no? De prepandemia, pandemia y pospandemia. Muy iluminadoras tus preguntas, has dicho muchas cosas valiosas, pero rescato que la pregunta no es qué voy a hacer, sino qué persona voy a ser. Y si eso que hago va en la dirección del camino civilizatorio que necesitamos. Has citado también la necesidad de un desarrollo humano profundo, integral, y has puesto un foco en la infancia, justamente hoy día donde lamentamos la pérdida de una niña, de un adolescente, a quien no se le respetan los derechos humanos. Tenemos desafíos gigantes y para construir una iglesia que vaya al encuentro del hombre, y has citado Lucas 10, ¿no? La invitación de Jesús a ponerse en camino. Así que muchas, muchas gracias. Seguramente los demás también sacan otras conclusiones de las que hablaremos. Muchas gracias. Don Alberto, le damos la palabra en este bloque de reflexiones. Espero de estar en los 10 minutos como me indicaron, y primero saludar a todos, agradecerles la presencia y agradecer también las reflexiones de los que me precedieron. Me fui preguntando en estos días qué decirles a ustedes, ¿no?, frente a este tema. Y como estoy escribiendo un diario del tiempo de la pandemia, pero una lectura también de este momento eclesial que estamos viviendo, puede ser que me repita con algunas cosas que hemos escuchado y por el otro lado que algunas cosas no estén perfectamente en orden. Pero el magisterio del Papa Francisco en este tiempo especial que nos ha tocado vivir ha sido un gran apoyo, un sostén para el mundo entero. En sus homilías, en sus eucaristías y celebraciones se ha dirigido no solo a los católicos, sino al mundo entero. Creo que todos quedamos profundamente emocionados, conmovidos, impactados en el momento en que en esa plaza San Pedro completamente vacía, bajo una lluvia y a un paso lento y también no muy firme, el Papa atraviesa esta plaza y desde ahí da la bendición Urbi et Orbi.
es algo que impactó a todos y que creo que queda en el corazón de todos. Entonces, ¿qué hemos aprendido durante este tiempo de pandemia? En particular es sobre el rol de la Iglesia y sobre lo que hemos aprendido en este tiempo de pandemia, qué impacto tuvo en la sociedad, en la Iglesia nuestra, en la Iglesia de Santiago, pero yo diría en este momento en la Iglesia de América Latina. Primero de todo, quisiera decirle que la pandemia nos hizo ser familia. La pandemia nos hizo familia en el sentido que la humanidad quizás nunca había sentido una tal cercanía aún en el aislamiento, porque todos venimos pasando por la misma tragedia. Nos ha tocado a todos. Vamos a tener mucha miseria y creo que para nuestro país, para América Latina, tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación para mantener el sueño de una patria grande que tenían nuestros libertadores, buscando una mejor integración y una mayor solidaridad entre los países y aquí, entre nosotros mismos. Segundo elemento que hemos aprendido, a reconocer nuestra fragilidad. Hemos aprendido a reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, porque queriendo ayudar y responder, tanto como país como iglesia, encontramos problemas históricos muy graves, por lo que hemos tenido el aprendizaje de la inadecuación de nuestras estructuras a la vida de la gente. Se necesita aprender a ensanchar las capacidades y en el Estado aprender a ensanchar la democracia, también para que el pueblo mismo participe y todo el mundo se sienta sujeto que aporta solidariamente. Más que un pueblo objeto, es un pueblo sujeto. Además, esa referencia que no podemos volver a la normalidad de antes, nos invita a imaginar una nueva normalidad que necesita del ingrediente fundamental de la solidaridad, como actitud nueva de reconocimiento del otro, que es vulnerable y que tiene algo que decir, como también nosotros nos sentimos vulnerables. Hemos aprendido también a caminar con el pueblo de Dios. La misión de la Iglesia no es volver a lanzar la economía, sino a resucitar la humanidad, acompañarla para que tenga en su corazón, en su manera de vivir, los valores de vida, de justicia, porque nuestra misión es de caminar con el pueblo de Dios y toda la humanidad. Nosotros venimos de un estallido social que todavía está quemando bajo las cenizas y no lo podemos olvidar. ¿Qué vamos aprendiendo? Hay que cambiar nuestra visión. La Iglesia tendrá que hacer un trabajo muy fuerte con otros actores para poder visualizar un mundo mejor en el contexto de la pospandemia. Aquí es importante tener en cuenta que el valor supremo que debemos cuidar es el valor de la vida. No puede ser el interés económico ni la vanidad humana. No podemos continuar produciendo a gran escala con químicos, destruyendo y depredando el medio ambiente con un consumo irracional y con una comercialización injusta, en donde los sectores ricos de la humanidad crean cada día más pobreza. También hay que cambiar la visión del sistema de salud, no como un asunto financiero, sino como un bien social. ¿Cuál es el papel de la Iglesia de la pospandemia? La Iglesia, nosotros, porque aquí no estoy hablando de una iglesia institución jerárquica, la Iglesia somos todos. Y no queremos hablar desde la vereda enfrente como si la Iglesia fuera, no, nosotros debemos pensar qué tipo de presencia tendrá
para seguir caminando con la humanidad, con el pueblo de Dios. Tenemos que asegurarnos de todas las precauciones necesarias para nuestros lugares, que sean lugares de culto, de reuniones, sean absolutamente seguros a nivel de protección de salud. Claro, esto es lo que nos van exigiendo. Pero nosotros, obispos, tendremos que buscar mucha cercanía con nuestros presbíteros, diáconos, agentes pastorales, para que estemos conscientes de esa misión de suscitar esa calidad de presencia en el mundo en todos los ámbitos de la vida, no solamente dentro de nuestra pastoral eclesial, sino en el testimonio en todos los organismos, porque donde hay vida debemos estar nosotros. Y hay situaciones en donde hay gente que sí tiene vida, pero no tiene voz. Eso nos exige también ser voz para aquellos que no tienen voz. La iglesia tiene que ser también una comunidad de testigos. La pandemia ha revelado nuestra fragilidad. Esta situación es muy similar a lo que pasa con la iglesia del Evangelio de San Juan. Yo creo que la iglesia está entrando junto con el mundo a esta situación de intemperie mucho más grave con la explosión de la globalización. No podemos seguir viviendo nosotros, la iglesia, en la misma forma. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Tenemos que tomar conciencia que una pandemia es el anuncio de muchas pandemias más, en donde en la historia de la iglesia sabemos, pero hay otras pandemias que en este tiempo tienen que ser motivos de reflexión. Saben, me impactó muchísimo porque hace pocos días atrás se cumplía un año de la entrada de la ley del aborto en Irlanda. Un año. Y la estadística dice 6.663 abortos. Un año. Esas son otras pandemias, la pandemia del hambre. Hay gente en el mundo que vive con $1 al mes. Están las pandemias espirituales, están las pandemias intelectuales, y de esto podríamos... Y el desafío fundamental consiste en recrear las distintas formas pastorales que la iglesia debe adquirir en las distintas situaciones. Dice el Evangelio de San Juan, esa iglesia, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida? La respuesta al desafío de la pospandemia es la misma del Evangelio de Juan. La iglesia peregrina solamente se dirige a su Señor, que es el camino, la verdad y la vida, y por eso es una iglesia de testigos. ¿Qué más tenemos que aprender? Bueno, que tenemos que anunciar siempre a Cristo resucitado. Hoy es el día de la transfiguración, nos da motivo también para motivar. Nos hace falta una toma de conciencia más profunda de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Me parece que la responsabilidad de la iglesia es siempre anunciar a Cristo resucitado, pero esto se hace solamente con la fuerza del Espíritu Santo. Es a través del don del Espíritu que uno da testimonio de Cristo vivo. Y por último, en este elemento más general, pero después voy en lo particular, debemos tener un impulso misionero, pero apasionado. Finalmente, muy seriamente, a transformar este modelo económico global que el Papa define en la Evangelii Gaudium como un modelo injusto que mata. Por eso el Papa ha hecho la reivindicación al salario mínimo universal o renta básica. Nosotros tenemos que promover también esta realidad. Tenemos que trabajar juntos por un pacto social, político y económico para la reconstrucción. Debemos tener un impulso misionero apasionado. Tenemos que gritarle al mundo que el Evangelio
tiene un valor intrínseco que merece ser testimoniado y anunciado, que vale la pena anunciar en el mundo de hoy que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero hay siempre un temor. Y lo recojo del Salmo 49. Solo una pequeña expresión. Dice, el hombre en la prosperidad no comprende. Es como los animales que perecen. Que en el post-pandemia podría sucedernos también a nosotros, que ya el hombre en la prosperidad no comprende y nos olvidamos de todo. Entonces, me parece que lo que se nos pide, y alguien ya lo dijo, la iglesia del post-pandemia nos pide fuertemente un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma. Primero, que vean caminos de solución. Los voy enumerando, después los podemos dialogar. Tenemos que recuperar una evangelización del primer anuncio. Esa iglesia carismática que desde el inicio llegó al mundo entero. Empezó con 12 y no eran 12 porque uno resultó mal. Y llegó al mundo entero. ¿Cómo nosotros hoy, que somos 260 curas en nuestra arquidiócesis, 400 diáconos, miles de asesores pastorales, y estamos viviendo una dimensión que es problemática, una crisis de confianza, de credibilidad de la iglesia? No es el problema solo del tema de los abusos. Hay un proceso que estaba antes, la secularización, el materialismo, el relativismo, la ideología, el nihilismo, el liberalismo, la debilidad de la democracia. Todo esto nos ha tocado profundamente y viene desde hace tiempo. El tema de los abusos dio un motivo más que indica todo el mal que estaba precedente y que no era solo de una parte, que es más general. Entonces, un cambio de paradigma y recuperar ese proceso de evangelización. Saben, en el sínodo de la evangelización, el Papa Benedicto dijo una cosa que toca mucho, lo dejo como enunciado. Hoy, más que bautizar a los convertidos, hay que convertir a los bautizados. Si ustedes ven la estadística, más del 80% aquí en Chile se reconoce creyente, cree en Dios. Pero ¿cuánto cambia esta sociedad si somos todos creyentes en Dios y hacemos Dios como presencia de la vida? Hay algo que no funciona. Segundo, centralidad de la palabra de Dios. Hemos hecho una pastoral de conservación que no puede continuar. ¿Y qué quiere decir pastoral de conservación? Nos hemos tranquilizado porque celebramos las misas los domingos, hacemos los bautizos, las confirmaciones, una pastoral sacramental. Pero esa pastoral de la palabra de Dios que cambia, remueve la vida, ¿en dónde la hemos dejado? ¿Cuánta gente que dice que cree en Dios conoce lo que Jesús nos comunicó del reino de Dios? Tercer elemento, involucrar y generar un proceso multiplicador en donde trabajamos juntos, sacerdotes, diáconos, asesores pastorales, pueblo de Dios, juntos. Hasta ahora, o el cura lo hacía todo, o se delegaba a pocos, y eso no nos permitió de ir, escuchar, dialogar. Hoy muchas veces se repite, ¿dónde está la iglesia? ¿Por qué la iglesia no habla? Y yo les digo a ustedes, ¿por qué no hablan? ¿De qué iglesia estamos hablando? Miren,
les voy a decir, yo estoy feliz de esta iglesia en este tiempo, de la iglesia del silencio. ¿Por qué? Porque es una iglesia que está mirando a ser y actuar. No es importante buscar la noticia para lavarnos la cara. Tenemos que provocar ser noticia y que nos vengan a buscar porque estamos actuando y porque somos. Este es el cambio de paradigma y esto es fundamental. Y por último, la necesidad nuevamente de hacer escuelas de formación. Formación para todos. Pero yo digo también eso, una cosa. ¿En dónde están tantos profesionales? Me pregunto, ¿en dónde están los médicos católicos? ¿En dónde están los juristas católicos? ¿En dónde están los periodistas católicos? Y así puedo continuar. Tenemos que retomar todo un camino de formación, si no nos estamos perdiendo. Eso me parece fundamental. Si ustedes quisieran que yo sintetice, digo 2 cosas más y después termino. La primera es, la iglesia del post-pandemia tiene que caracterizarse sobre el punto fundamental que es el mandamiento del amor. Y la medida del amor es amar sin medida, lo dice San Agustín. Recuérdenlo bien esto. La medida del amor es amar sin medida, a todos. Eso es que acerca también a quien se alejó, a quien está en búsqueda, a quien está bien lejos de todo, como hicieron los primeros discípulos. Ninguno estaba cerca, escuchaban el primer anuncio. Y por el otro lado, les hablaba de la formación, y aquí les quisiera comentar lo que dice un filósofo chino del VI siglo antes de Cristo. Y dice, si tus proyectos miran a un año, siembra el trigo. Si tus proyectos miran a 10 años, planta un árbol. Si tus proyectos miran a 100 años, forma la gente. Sembrando el trigo recogerás una vez. Plantando un árbol recogerás 10 veces. Educando y formando a la gente recogerás 100 veces y otros continuarán a recoger después de ti. Este proceso de formación exige formarnos para formar, formadores de formadores. Este es nuestro camino. Gracias. Muchísimas gracias, don Alberto. Difícil de sintetizar. La pandemia nos hizo ser familia, nos mostró la inadecuación de estructura, nos enseñó a caminar con el pueblo, nos mostró cómo caminar con el pueblo, hacer una iglesia todos, no solo algunos, ante las diversas pandemias, no una, varias pandemias. Y desde Cristo cambiar el paradigma. Primer anuncio, la palabra, el trabajar juntos para vivir el mandamiento del amor. Muchas gracias a usted, también a Javiera y a Julio, y tenemos unos minutos para dialogar, hacer preguntas. Ya hay una pregunta en el chat que voy a leer y luego queda abierto el micrófono para quien quiera dialogar, preguntar, profundizar. Dice Raúl Cañas, a Julio le pregunta, dice, Benito Baranda dice hace unos pocos días, comillas, tenemos una gran ceguera para enfrentar la desigualdad. ¿Dónde tenemos que poner nuestra mirada y ojos como familia diaconal y como iglesia chilena y de Santiago concretamente? Eso pregunta a Julio Raúl Cañas. Julio. ¿Dónde tenemos que poner la mirada? ¿Cierto? Yo creo que tenemos que poner la mirada en lo humano. Yo creo que a veces estamos muy, ¿cómo se llama? Influenciados por las instituciones, pero olvidamos mucho a las personas. Yo creo que mirar a la persona, yo creo que es lo que
genera en nosotros este sentido social. Es mirar al prójimo. Porque en ese prójimo está Jesús. Y por eso que a veces se hacen grandes reformas o se hacen grandes cambios, pero se olvida el sujeto. Se olvida el sujeto, como decía hace poquito el Monseñor, hoy día somos más que una iglesia objeto, somos una iglesia sujeto. Entonces, yo creo que la mirada hay que ponerla en las personas. ¿Ah? Y ahí hay una humanidad que hoy día aparece muy sufriente, muy necesitada, y desde ahí empezar a construir la transformación. Empezando por cambiar nuestros chips también. Poner como en juego el Evangelio de Jesús. Y eso yo creo que nos va a ir motivando a que nuestra mirada sea más equitativa, sea más generosa. Ponerme, como les decía, y lo hacía mucho el Padre Hurtado, ponerme en los zapatos del otro, ser empáticos. Si nosotros no somos empáticos con el otro, difícilmente a lo mejor vamos a lograr develar esta desigualdad. Así que yo creo que la persona humana, el sufrimiento humano, es una puerta que tenemos que abrir para descubrir todo lo que hay detrás. Y desde ahí empezar a construir de una manera, como le decía, más justa, más equitativa, más misericordiosa. Muchas gracias, Julio. ¿Alguien más que quiera preguntar, intervenir, reflexionar? Gustavo pone una pregunta en el chat, pero no sé si la comprendo bien. Solo dice dignidad o igualdad en Cristo. Gustavo, ¿quieres explicar tu pregunta o a quién diriges esa pregunta? La pregunta en general es restaurar al hombre en Cristo. Creo que va en la dignidad. Ahora, hoy día todo el mundo habla de igualdad. Yo no sé si me encantaría que pudiéramos transformar el mundo y ser mucho más iguales, pero la pregunta es, ¿Cristo transformó al hombre? Y esa transformación, obvio que es en igualdad y tenemos que ir hacia la igualdad, pero me parece que tenemos que reconstruir la dignidad. Entonces, ¿cómo pasamos un poco, no sé quién es la pregunta, cómo pasamos un poco de lo divino a lo humano y de lo humano a lo divino en la palabra de Dios? Ahí no me queda muy claro, porque como se planteó, está bien, hay que actuar y llevar a Dios en lo terrenal, y hay que propender a la igualdad, pero la igualdad hoy día la escuchamos en todos los medios, en toda la política. No sé, cómo transformar la bajada de Cristo hoy día en lo cotidiano, y no sé si al centro está en la igualdad o en la dignidad que nos da Jesucristo. Esa es un poco mi pregunta. Muchas gracias. No sé si quiere intervenir alguno de los invitados, Javiera, don Alberto. Tal vez, ¿cómo está ahí? Tal vez uno podría pensar, reflexionar que la igualdad es el camino y la dignidad es una de las llegadas, ¿no? Como decía Julio recién sobre esta ceguera, bueno, que le preguntaba, ¿no? ¿Dónde está la ceguera para entender la desigualdad? Y pareciera ser la ceguera es que no vemos a la mujer y al hombre, no vemos a la persona, vemos la categoría, ¿ah? Pobreza. Hoy día a la pobreza le decimos, ¿cómo le decimos a la pobreza? No, le decimos vulnerabilidad, ¿no?
es una población vulnerable, ¿no es cierto? Bueno, la pobreza es pobreza y todos entendemos lo que es la pobreza, ¿no es cierto? Una condición que no hace posible la vida, ¿no? Si uno la pone como escala, uno podría decir, este ideal de la modernidad, ¿no? Llegar al desarrollo, ser un país desarrollado. Ser un país desarrollado, ¿qué significa ser un país desarrollado? Que cualquier persona, ciudadano de este país, pueda desarrollar el proyecto de vida que su vocación le indica, en clave cristiana, ¿no? Que su vocación le indica. Ah, que yo quiero ser escritora. Bueno, estoy en un país desarrollado que me permite y me protege como escritora. Y puedo ser escritora. No, yo quiero ser mueblista, buen carpintero. Hay opciones. Es un país desarrollado. Nosotros no estamos a ese nivel. Nos cuesta mucho estudiar, nos cuesta mucho avanzar, nos cuesta mucho insertarnos en el trabajo. Entonces, hay varios caminos y hay varias llegadas, ¿no? La dignidad es una condición humana, o sea, es connatural. Dios, nosotros que somos creyentes, respetuosos de Dios, que tenemos un sentido de Dios en la vida, no olvidamos nunca que Dios existe, ¿no es cierto? Miramos la naturaleza, miramos nuestros hijos y vemos a Dios. Bueno, con ese sentido de Dios, toda criatura de Dios es digna, si fue hecha por Él, ¿no? Entonces, la dignidad no es un camino, ¿no? Es la llegada, o sea, bueno, pero otra cosa es tener una vida coherente con esa dignidad compartida. Gracias. Sí, puedo decir solo brevemente, porque el tema que pone Gustavo es un tema teológico que ha llevado todos los primeros siglos en un debate, hasta se hicieron concilios. Pero yo creo que en las cartas de San Pablo, ahí podemos encontrar, porque el tema de la igualdad, si lo vemos en términos teológicos, Jesús toma la condición humana, que significa hacerse igual como nosotros. Y el tema de la dignidad la da Él en el momento que, tomando la condición humana, quiere llevar la humanidad caída a la dignidad divina. Pero no me quiero ahora alargar, porque aquí empezaría un curso de Cristología de 15 semanas. Muy bien. Hay algo más en el chat aquí. Y también José Centeno. Vamos a dar la prioridad a quien hace la pregunta ahora directamente. José Centeno. Luego vemos si leemos alguna otra del chat. Adelante, José. Muchas gracias. No, solamente Julio dio una visión de la iglesia post pandemia, que tiene que ser una iglesia en salida. A mí me gustaría que don Alberto pudiera también mostrar un poco la dimensión que ha mostrado el Papa Francisco. La iglesia post pandemia va a ser una iglesia sinodal como quiere el Papa. ¿Cómo lo vamos a hacer en la iglesia chilena? Bueno, las indicaciones que yo daba, sobre todo en las partes más, digamos, prácticas, es en esa línea. Es como iglesia en salida. Porque, les decía, tenemos que superar una pastoral de la conservación, en donde estábamos en nuestras capillas, en nuestras parroquias, hacíamos nuestra actividad sacramental con algunas pequeñas actividades pastorales. Pero, por ejemplo, ¿es suficiente que nosotros, frente a un difunto, hagamos un responso y después nos saludamos?
Y a esa familia en el dolor, ¿quién la acompaña? Muchas veces es una pastoral desencarnada que cumple, porque el gesto de dar un responso, saludar, está bien, pero el camino de una familia que tiene que superar el duelo, y antes Julio decía, aquellos que no pudieron saludar a sus familiares, ese es un dolor que queda profundamente. ¿Quién acompaña eso? Miren ahí ya una primera iglesia en salida. Y así podemos poner otro elemento. El otro día estábamos hablando con 2 personas que afortunadamente salieron después de 30 días, le dieron de alta por COVID-19. Eso deja una profunda huella y una profunda herida que van acompañados y no solo con profesionales. Hay una dimensión espiritual. Y por el otro lado, esto es un aspecto que quiero decir. Hablaba también de la solidaridad, pero estuve reflexionando y algo lo dije y de esto me escuchó ya Marcelo y le pido disculpas que me escucha de nuevo. Estuve reflexionando el paso del Evangelio que dice no de solo pan, porque muchas veces pensamos que ser en salida es los comedores, las ollas comunes, y bueno, terminado eso no lo tenemos más, pero nosotros tenemos en alguna manera que comunicar la apertura al trascendente. ¿Cuánto de esta pospandemia hemos construido nosotros espiritualmente? Quien no construye profundamente una vida interior y una vida espiritual no da nada, no ofrece nada. Nosotros como gente de iglesia, Don Alberto, ¿sí? don Alberto, esa parte creo que Julio la enfocó muy bien. A mí, a nosotros nos gustaría que usted remarcara la condición de iglesia sinodal, el sello de iglesia sinodal post pandemia, digamos. Eso lo tenemos que construir juntos. No es que lo voy a decidir yo. Tenemos que ser toda una iglesia, les decía, una comunidad cristiana, en donde en ese proceso multiplicador, que somos todos iguales, aquí no hay, el obispo es por el ministerio que cumple, no porque tiene una dignidad o una autoridad distinta. Entonces, esta sinodalidad la tenemos que construir juntos, la tenemos que querer juntos, porque muchas veces hablamos de sinodalidad, pero después en el fondo decimos, bueno, ¿y qué nos dice el obispo? ¿Y qué nos dice el párroco? Y nos transformamos nosotros en ejecutores, más clericales que lo que queremos ser nosotros clericales. Entonces, a mí me parece que el primer paso será, reflexionemos sobre lo que es el tema de la sinodalidad. Y después empecemos a actuarlo. Ese es el camino. Esto es lo que yo pienso personalmente. No es magisterio pontificio, el mío es un parecer personal y lo ofrezco así. Pero esto es un deseo que yo tengo. Esto arde en mi corazón. Y cuando les decía antes, porque no quise después hacer reflexiones, cuáles fueron las causas, por qué nos encontramos en esta realidad, y aquí tenemos que enumerar muchas culpas que nosotros nos llevamos, son nuestros pecados originales. Y los pecados originales significa que tenemos que convertirnos, bautizarnos y volver y transformarnos en cristianos. Tenemos tiempo todavía para... ¿Perdón, Alberto? ¿Iba a decir algo? No. Ah, Veo si hay otras preguntas para responder. sí. La cosa con él tiene claro. ¿Alguna otra pregunta? Pueden estar callados, hablen, por favor.
Quedaron todos muy, muy pensativos con estas últimas reflexiones. Por supuesto, las podremos retomar mañana, el tema continúa mañana, pero si hay todavía alguna intervención, reflexión, profundización, pregunta, tenemos tiempo todavía. Si me permites. Sí, por supuesto, adelante. Bueno, buenas noches. Buenas Más que noches. una reflexión, una pregunta, tan solo un pensamiento, ¿no? Que se me viene siempre y permanentemente. ¿Qué es ser la iglesia en salida? ¿Qué será aquello de programar actividades, de programar, pues ya lo decía Monseñor, la olla común? Sí, yo creo que eso está todo muy bien. Pero para mí una iglesia en salida es cómo me relaciono con el otro, cómo acepto la persona del otro, cómo me hago un igual con el otro. Ya lo decía Monseñor Celestino también hoy día en la mañana, cómo aprendo a escuchar, a dialogar con el otro, a aceptarle sus sentimientos, a acogerlo en sus sentimientos. Cómo voy por la calle, saludo al que pasa a mi lado. Si tomo un ascensor, saludo a los que van adentro. Voy mostrando ese Cristo que se relaciona con amor con todos. Yo creo que ser iglesia en salida nos cuestiona profundamente. Eso. Muchas gracias, Joaquín, y ya estamos en la hora. Para cerrar, quisiera pedir a cada uno de los invitados una frase, una idea. Una idea, la iglesia en la pospandemia. Julio. Estás sin micrófono. En una frase, bueno, yo creo ser una iglesia que responda a las necesidades de las personas. Una iglesia que deje de ser autorreferente, que sea una iglesia que deje que como decía Joaquín, y quiero recuperar eso, porque algo quería decir de eso, una iglesia en salida, una iglesia que salga al encuentro del otro, no para enseñarle, sino para escucharlo. Muy bien. Porque a veces la iglesia tiene como esa actitud de enseñar. Y yo creo que hoy día la iglesia necesita escuchar. Y en esa escucha, escuchar al Señor. Muchas gracias, Julio. Javiera, conecta tu micrófono. En una frase, ¿qué te gustaría decir? Bueno, Jesús se lo dijo a Nicodemo, ¿no? Te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hacer algo nuevo, que sea producto de nuestra transformación personal, comunitaria, profunda. No cambios. Los cambios siempre son de afuera. La transformación tiene que ver con nosotros. Entonces, eso. Nacer de nuevo. Sí. Hacer algo nuevo. Muchas gracias. Don Alberto. Quiero ser solo enfático con una frase. La medida del amor es amar sin medida.